Sean bienvenidos, bienvenida señora Gloria, Ivonne, hermano Edwin. Les pido por favor que tomen su lugar. Disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista que le impida tener claridad en las enseñanzas bíblicas y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Bueno, nuestro mensaje anterior, hace 8 días, ¿cuántos vinimos? Gloria a Dios, estábamos viendo un mensaje que se titulaba ¿cómo? No hay otro evangelio, un mensaje completamente bíblico basado en las Escrituras. Gálatas 1 de los versículos 6 al 10. Recordemos que Pablo estaba como maravillado, sorprendido, asombrado, atónito, perplejo de estar mirando que tan pronto los hermanos de Galacia se habían alejado tan prontamente del verdadero evangelio. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Y recordemos que Pablo dice no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que ¿qué hicieron en ese tiempo? Que estaban trastornando, estaban transgiversando el evangelio. Imaginémonos al apóstol Pablo hoy 2000 años después, cuando el apóstol Pablo estuviera viendo todas las herejías que estamos viendo hoy en día. Yo creo que rasgaría completamente sus vestidos. Entonces el mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy y dando continuidad a la enseñanza de hace 8 días tiene un título que se llama La verdad del Evangelio versus las herejías. Y la única forma realmente de contrarrestar las herejías es con la verdad del Evangelio. Realmente pues encontramos que hoy en día hay muchas herejías, falsas enseñanzas, donde realmente vemos que están realmente dañando realmente a muchas personas y a muchos creyentes. Pero vamos a darle base bíblica como siempre a esta enseñanza del día de hoy. Entonces el texto base que tengo para el día de hoy está en Juan capítulo 8 versículo 31-32. Es el texto base que tengo para la enseñanza del día de hoy. Si trae su Biblia, ábrala allí en Juan capítulo 8. De lo contrario, pues recuerde que aquí están los versículos proyectados en el monitor. Dice Juan capítulo 8. Dice, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué hace? Os hará libres. Entonces vemos que realmente el contexto que se está refiriendo en Juan capítulo 8 realmente estaba hablando acerca de la esclavitud. Los judíos decían que jamás habían sido esclavos, pero Jesús les respondía que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero nosotros también, cuando conocemos las verdades del evangelio, esas verdades nos pueden hacer libres ¿de qué? De la mentira, de los falsos predicadores y de las herejías. Por eso la importancia de las verdades bíblicas del evangelio. Por eso nos centramos en ser una iglesia bíblica y en predicar realmente como está conforme a las Escrituras. Esta mañana en el estudio bíblico estábamos viendo la majestuosidad del Señor Jesucristo, y lo que hicimos fue coger bastantes citas bíblicas para poder argumentar que realmente la Biblia nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios, pero que también es proclamado realmente como Dios. Encontramos también que la Biblia es completamente cristocéntrica. Entonces debemos aplicar realmente las verdades del evangelio para contrarrestar las herejías que encontramos hoy en día. ¿Cuántos saben acá qué es una herejía? 1, 2. Una herejía consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica y trae consigo una influencia mala para el creyente, haciéndole correr el riesgo de alejarse de Dios. Entonces una persona cuando escucha herejías, cuando escucha un falso evangelio, lo próximo, si la persona no va a la palabra de Dios, lo próximo es apostatar de la fe. Y recuerde que apostatar de la fe es el abandono de la fe. Hoy en día muchas personas están apostatando de la fe. O sea, ¿qué significa? Que están abandonando el evangelio. Y tienen argumentos, dicen, no, es que yo no voy a esa iglesia porque es que esos pastores, esas iglesias, pero realmente están mirando realmente la realidad que vemos hoy en día, pero no están viendo a la palabra de Dios. Y la Biblia nos advierte realmente de la apostasía, nos advierte de las herejías, nos dice que tengamos cuidado con los falsos profetas, con las falsas enseñanzas. O sea que no hay excusa. El Señor es tan bueno que nos permite ver a través de su preciosa palabra la verdad del evangelio. Y recordemos que Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos ¿en quién? En el pastor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que en mis 25 años ya de vida cristiana, cuando yo veo herejías o veo cosas como esta, yo simplemente mantengo mi mirada
puesta en Jesús, no en los hombres, no en lo que ellos están haciendo, porque lamentablemente pues sí están dañando la labor del verdadero evangelio, pero realmente mi confianza está puesta realmente en Jesús, y usted debe hacer realmente lo mismo. Entonces eso es una herejía, es algo que va en contra del verdadero evangelio, y encontramos en la palabra que el Señor Jesús nos advirtió acerca de esto. El apóstol Pablo le advirtió también a Timoteo, a Tito y a Judas acerca de este tan grande mal que vendría en los días postreros, en los últimos días antes del fin. Entonces realmente vamos a mirar, vamos a buscar más evidencia bíblica acerca del tema que el Señor nos ha permitido exponer el día de hoy, y que tiene un propósito de nosotros llevarnos realmente más a la madurez, a madurar más en el Señor. Nosotros no estamos ajenos que a veces las personas, cuando estamos evangelizando, nos puedan atacar y decir realmente y tener sus argumentos, pero cuando las personas dicen eso, inmediatamente lo que yo lo llevo es a las escrituras, lo llevo realmente a la palabra de Dios, y le digo: sí, usted tiene razón, la Biblia dice aquí en las cartas de Pedro, dice, le cito tal vez Timoteo, y les digo que realmente sí, ellos tienen razón, pero que la Biblia realmente nos está advirtiendo. Entonces vamos a buscar evidencia bíblica. Vamos a ir a 1 Timoteo 4:1, la carta de Pablo al joven predicador Timoteo. 1 Timoteo 4:1, dice la escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos poquitos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, ¿cómo dice el Espíritu? ¿Claramente o confusamente? Dice que claramente el Espíritu dice, o sea que no necesita ser uno un teólogo, tener un magíster en teología para poder entender algunos versículos de la palabra de Dios. Entonces dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días, pero la pregunta sería: ¿cuáles son los postreros tiempos o los postreros días? Pues son estos días que realmente estamos viviendo, los días antes de los tiempos finales, que está al fin, que está último en su orden. El tiempo postrero se trata específicamente del tiempo del fin. Por eso dice que el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Es lo que dicen las cartas de Juan, de algunos que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, dice, hubieran permanecido con nosotros. Y encontramos muchos personajes hoy en día que eran cristianos y que están apostatando de la fe. Lastimosamente Jesús Adrián Romero está apostatando de la fe. Él ha abandonado el cristianismo y ahora es un adepto del cristianismo. Y encontramos a muchos más personajes que realmente han abandonado la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nunca fueron a la palabra, nunca echaron raíces realmente en el Señor, y es el peligro de muchos cristianos que no maduran en el Evangelio. Cuando uno nace de nuevo, es un nuevo creyente, es una nueva criatura en Cristo, y a esos bebés hay que darle lechecita espiritual, pero uno tiene que crecer y obviamente madurar en la palabra de Dios, en el Evangelio. No se puede quedar uno toda la vida siendo un bebé espiritual, sino tiene que madurar y crecer. Por eso la importancia de escudriñar el Evangelio. Entonces, apostatar es alejarse de la verdad, como le decía, el apartar el oído de las verdades del Evangelio, porque para muchas doctrinas ya hoy en día la Biblia ya no es suficiente. Ahora quieren obtener nuevas revelaciones. Por eso yo soy muy cuidadoso cuando a mí alguien me dice Dios me dijo o Dios me habló, ya como que realmente hay una barrera, porque recordemos que no es la forma como Dios lo hace. En el Antiguo Testamento Dios sí le hablaba a los profetas, y los profetas decían: así ha dicho Dios, pero no daban falsas esperanzas. Ellos eran fuertes realmente cuando Dios hablaba. Y en Hebreos 1 y 2, que lo hemos estudiado, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice: en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. O sea, la revelación de Dios, el verbo hecho carne. Entonces para nosotros la conclusión que podemos tener es que la palabra de Dios está completica, no le faltó absolutamente nada. Son 66 libros, que es el canon bíblico que nosotros tenemos los cristianos, y es la voz de Dios. Queremos que Dios nos hable. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a las Escrituras. Es lo que realmente tenemos que hacer. Queremos hablar con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pues por medio de la oración. Entonces la forma correcta de que Dios nos hable es a través de la Escritura.
Y yo creo que ustedes nos han escuchado acá los que presidimos y siempre hablamos, la Biblia dice, o escrito está, o acompáñeme a tal y a tal capítulo y versículo, pero nunca jamás decimos es que Dios me reveló, Dios me habló, me comí unos frijoles anoche y me indigestaron y Dios me dio una nueva revelación. Y esas nuevas revelaciones realmente están trayendo mucha confusión, son realmente herejías destructoras. Entonces, otros dicen es que yo creo en Dios a mi manera. Recordemos que en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, ¿cómo dice qué? ¿Cómo debemos creer? Como dice la Escritura, dice de su interior correrán ríos de agua viva. Pero recuerde que si no creemos como dice la Escritura, van a correr aguas turbias ¿de dónde? Del río Bogotá, porque esa es la forma. Si no creemos como dice la Escritura, ay, téngase de atrás, pero tenemos que creer como dice la palabra. Por eso cualquier circunstancia que nosotros tenemos como cristianos, o una consejería, o un problema que tengan los hermanos, ¿a dónde vamos? ¿A la Caracas con calle 60 al Indio Amazónico? No, abrimos inmediatamente. ¿Qué hacemos? Abrimos la Escritura para ver qué nos dice el Señor acerca de la situación. Recordemos que la Biblia es un manual de vida, así como cuando el hermano Odín compró su carro, supongo que en la guantera tiene un manual que dice el manual del propietario, y allí están las instrucciones de cómo debe hacer el mantenimiento de ese vehículo, cada cuánto debe cambiarle el aceite, el refrigerante. Pero si nunca lee el manual, pues yo creo que va a tener problemas. ¿Y uno qué hace con el manual? Si han comprado un televisor nuevo y la emoción de comprar el televisor nuevo y el manual, ¿qué hacemos? Por allá va a parar, por allá a la caja o a la basura, y empezamos a enchuflar y a mover los botones y los programamos, pero no vamos al manual. Pero cuando uno lee el manual detalladamente, ¿qué pasa? Que está todo detalladito, el paso a paso de cómo hacer para que ese elemento funcione bastante bien. Pues el manual que Dios nos ha dejado para nosotros los seres humanos es la palabra de Dios, de cómo comportarnos, de cómo tratar a tu esposa, a tu esposo, de cómo honrar a tus viejos, de cómo tratar a tus hijos, de cómo tratar a los vecinos. Pero si no vamos al manual, por eso es que encontramos los problemas que se encuentran hoy en día. La sociedad realmente hoy en día está como está. ¿Sabe por qué? Porque están ausentes y ajenos de la vida de Dios. Dice también el texto que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios, es una característica de las doctrinas, que es el engaño y la manipulación. Segunda de Pedro 2:1 nos ayuda con esta tesis. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también buenos profetas entre el pueblo. Falsos. Recuerden que es que yo a veces leo unas versiones por allá chiviadas. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, nos está haciendo una predicción, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces estaba diciendo el apóstol Pedro que en ese tiempo ya había falsos maestros y falsos pastores, pero nos está dando una premonición y dice que habrá entre vosotros falsos maestros. Le hago la pregunta, ¿tenemos falsos maestros en la actualidad? No, eso no existe. Por allá en otro país, no, los tenemos regados por todas partes del mundo. Yo creo que por una iglesia de sana doctrina, yo creo que por lo menos hay unas 400 falsas iglesias. Y así era en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Elías. Recuerde que por un profeta de Dios habían cerca de 400 falsos profetas. Y los 400 falsos profetas del Antiguo Testamento le hablaban al pueblo, le hablaban al rey lo que ellos querían escuchar. Y hoy, 2000 años después, pasa absolutamente realmente lo mismo. La gente ya no quiere escuchar palabra de Dios, sino las nuevas revelaciones, lo que a ellos les gusta. Por eso es que encontramos iglesias a gusto del cliente, porque la gente quiere escuchar lo que le agrada a la carne. Pero cuando los confrontamos con la Biblia, con el pecado, con las exhortaciones, lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir. Eso es lo que tenemos la palabra de Dios. Pero hay personas que no resisten el verdadero evangelio. ¿Y qué hacen? Dan 2 vueltas y se van. No, yo me voy porque es que este pastor es como regañón. Este pastor echa como vainas. Yo les he dicho que yo aquí a nadie le echo vainas. Yo hablo directamente. Y es crudo y es doloroso, pero tengo que hacerlo porque es la forma
como nos muestra la palabra de Dios, obviamente con amor, con compasión, con misericordia, pero tenemos que hablar las verdades bíblicas del Evangelio. Entonces dice que habrá falsos maestros entre vosotros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo son las herejías? ¿Buenas? Dice que son destructoras, dañan la fe de las personas. ¿Sí conoce usted personas que eran cristianos hoy en día no quieren saber nada del Evangelio? ¿Sí tiene personas de esas o solo me las encuentro yo? Yo me he encontrado con personas que conozco, que comenzamos hace más de 20 años, con Andrés nos conocemos desde que empezamos a caminar en el Señor, y hay personas de los que servíamos en aquella iglesia que hoy en día que nos dicen: a mí no me hable de iglesias, a mí no me hable de pastores, yo no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque su confianza nunca estuvo en la palabra de Dios, sino estuvo tal vez su confianza en un hombre. Por eso nosotros como iglesia, como pastor, prohibimos, y debemos estar en contra de la adulación a un pastor. Un pastor no se debe adular. Ahorita les voy a mostrar los peligros que realmente eso puede traer a la vida de un ministro. Segunda de Pedro 2:2 dice: y muy poquitos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos? Muchos. Es paradójico ver que las iglesias que a veces están presentando herejías destructoras son iglesias que están completamente llenas y abarrotadas de gente, porque dice que muchos seguirán sus disoluciones. Escogen ese camino ancho, pero el camino angosto que lleva a Jesús y a la salvación, la gente lo rechaza. Dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? El camino que el Señor nos ha permitido. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y por causa de esas herejías es que el camino de la verdad es blasfemado. Entonces vamos a ver algunas herejías que encontramos hoy en día. Hay muchísimas. Aquí nos podríamos quedar el día completo hablando de herejías, y usted me puede contar testimonios y cosas que están pasando realmente en el pueblo de Dios. Pero realmente encontramos algunas herejías como el evangelio de la inclusión, específicamente la comunidad LGTB. Encontramos hoy en día pastores abiertamente homosexuales. Hablábamos de John Botia, que es un pastor aquí en la ciudad de Bogotá. Allí en la localidad de Chapinero es un pastor que realmente se ha declarado abiertamente homosexual. Y estos días también en Estados Unidos, en Miami, precisamente un obispo de la iglesia pentecostal estaba presidiendo un funeral, y en pleno funeral él se declaró abiertamente gay y presentó a su novio, otro pastor de la iglesia pentecostal. ¿Y qué piensan que hicieron los hermanos de aquella iglesia? Ovacionarlo, aplaudían, estaban felices porque el pastor había encontrado su media naranja. Pero encontró una naranja de las más dañadas que habían. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? 1 Corintios 6:9, para contrarrestar realmente esas herejías. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se lo explico o está fácil el versículo? Completamente claro. Dice: no erréis, no se equivoquen, ninguno de estas personas, porque alguno dirá: es que las iglesias cristianas son homofóbicas. No, está hablando de un grupo de personas, entre eso las personas que se echan con varones, los borrachos, los homicidas, los adúlteros. Dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces obviamente dice 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que pueden haber en la iglesia, pueden haber homosexuales, ladrones, adúlteros, personas que en otro tiempo lo eran, pero que si han venido a Cristo tienen realmente que nacer de nuevo. No pueden continuar en lo mismo, no pueden estar en la iglesia cristiana y diciendo que es que son adúlteros, o diciendo que son ladrones, o diciendo que realmente si es un hombre que ama a otro hombre, porque realmente no se ha producido el nuevo nacimiento. Y una persona de estas, pues según las mismas escrituras, nos muestra que es un falso cristiano, que es un falso hermano. En las iglesias lamentablemente hay muchos simpatizantes.
No todo el que viene no toda la persona que viene a una iglesia es salvo. Vienen personas que usted puede invitar a su suegro, a su hermano, a su amigo, y la persona puede venir por respeto, pero esa persona simplemente está asistiendo a un lugar cristiano, pero esa persona no ha dado el paso. No puede decir, es que yo era cristiano, por haber ido a una iglesia cristiana. Y esos son los malos testimonios que encontramos hoy en día, porque a veces usted diga que es cristiano en su círculo social, ¿y qué cree que va a pasar? ¿Te van a felicitar? Hermano Edwin, en su trabajo usted vaya y dígale al jefe y a los compañeros que usted es un cristiano de raca mandaca. ¿Y qué cree que va a pasar? ¿Te van a incrementar el sueldo? ¿Te van a felicitar? Oiga, qué bueno. No, vas a salir de un círculo social, porque las personas realmente tienen esa acechanza realmente contra el Evangelio, contra Cristo. Pero la Biblia nos dice que si Cristo fue vituperado, pues obviamente nosotros ¿qué podemos esperar? Pero no, como dice Romanos 1, 16, 17, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que usted no se avergüence de llamarse cristiano, de poderle predicar a otra persona las buenas nuevas de salvación. Hechos 3, 19. Hablando de las personas, del grupo de personas que vivíamos, de adúlteros, de ladrones, dice: así que arrepentíos y continúen su vida tal cual. ¿No? Esa es la versión que ellos entienden, pero la versión bíblica dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Por eso dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Si tú y yo decimos que somos cristianos, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, de conversión. No podemos seguir siendo lo mismo que éramos antes que estábamos sin Cristo. Si decimos que amamos a Dios, que somos cristianos, que meditamos en la palabra de Dios, pues obviamente tenemos que ser mejores personas que los demás, poder dar buen testimonio de que somos hijos de Dios, porque de lo contrario va a avergonzar el Evangelio. Hay personas que dicen que son cristianos y en diciembre están publicando la fiesta, la parranda, que estaban tomando trago. ¿Y para qué hacen eso? O sea, es triste y es vergonzoso y es doloroso. Y nos pasó con una familia de la iglesia, nos tocó en amor exhortarlos y llamarles la atención. Y pues obviamente, pues posiblemente no les gustó, porque pues hasta el son de hoy no han regresado. Y me he encontrado algunos de ellos y tratan de evadirme: hola pastor, ¿cómo? No, este domingo sí vamos a ir. Bueno, allá ellos, porque finalmente pues la salvación tampoco es por venir a una congregación. Las personas no tienen un compromiso con este servidor, realmente es con el Señor Jesús, es con el Evangelio, es con el cielo realmente que nosotros tenemos ese propósito con el Señor. Otras herejías son las falsas expresiones que no están alineadas a las Escrituras. Entonces ya algunos ya no llaman al pecado, sino lo llaman los errores. ¿Y qué dicen? Es que Dios conoce tus errores, Dios conoce tus faltas, y tranquilo, que Dios es amor y Dios te ama. Entonces están enseñando a las personas que sean unos sinvergüenzas, porque realmente el pecado es pecado, y todo aquel que ama el pecado, dice la palabra, que no es nacido de Dios. Pero dicen por ahí es que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Eso no es una frase bíblica. Vamos a mirar en las Escrituras si esto es verdad. Salmos 7:11 nos dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío de vez en cuando. Todos los días Dios está irado ¿con quién? Con el pecador. Y en Salmos 11:5 dice: el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. O sea que Dios realmente aborrece y repudia a una persona que está en el pecado, que obviamente, claro, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor a la humanidad por medio de su Hijo Jesús, por medio del sacrificio que los puede realmente hacer salvos. Pero realmente la realidad es que si una persona persiste en el pecado, Dios está en contra de esa persona. Dios está airado contra esa persona. Por eso que las personas que andan en la violencia, en la maldad que vemos hoy en día, que más se ha incrementado, son personas que son reos ausentes de la justicia de Dios. También encontramos dentro de esas falsas herejías, ahí tengo una imagen, gracias. ¿Sí recuerdan a Ana Méndez, la profeta, la apóstol, que una vez dijo que los billetes le hablaban? ¿Sí recuerdan?
que ella decía que los billetes le hablaban. Pues ahora en uno de sus mensajes esta mujer estaba arrancando las hojas de la Biblia. ¿Para hacer qué? No lo sabemos, pero realmente en una de sus predicaciones ella estaba realmente arrancando las hojas de la Biblia. Pero no es raro, porque eso es lo que hacen muchas personas. Ellos cogen lo que les conviene y lo que no les conviene, hagámoslo de lado. Y usualmente predican por conveniencia, sacando textos de su contexto y convirtiendo la doctrina del negocio en un pretexto. Entonces guardemos nuestro corazón de eso. No podemos realmente coger lo que nos gusta y lo que no nos gusta. De pronto en el restaurante lo hacemos. El hermano Edwin llevará hoy a su familia a almorzar y de pronto entonces uno va a almorzar y no me gusta la verdura. Entonces ¿qué hacemos? La dejamos de lado, se la echamos al vecino. Pero en la Biblia no podemos hacer eso. Tenemos que coger absolutamente todo. Y cuando leemos un texto, por eso tenemos que estudiar el contexto para ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de la palabra de Dios. Otras herejías son los shows en las iglesias, los centros de entretenimiento. Imagínense esta imagen. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo digo, ¿qué tienen que hacer 3 mujeres completamente casi semidesnudas allá en el púlpito de una congregación? Pero esto es lo que estamos viendo hoy en día. Eso no pasó en los tiempos de Pablo, ni de Pedro, ni de Judas. Eso se está viendo en este tiempo: apostasías y herejías. Y solo podemos decir que el Señor guarde nuestro corazón. El día que ustedes vean eso acá, ¿qué tienen que hacer? Corra por su vida. Tengo más imágenes ahí. ¿Cuántos conocen a Dante Gebel? Bueno, yo no lo conozco. ¿Cuántos hemos escuchado de Dante Gebel? Pues ahorita este hombre sacó su avatar y están a la venta. Hay unidades muy pocas disponibles, entonces no te quedes sin el tuyo. Un avatar. ¿Y qué cree que va a pasar? Que se va a volver idolatría. Con el tiempo la gente va a decir, no, yo tengo el avatar de Dante Gebel y oré y clamé y Dios me hizo el milagro, porque realmente eso va para allá. Estamos viendo, o sea, lo que estamos viendo hoy en día es la punta del iceberg de lo que se va a venir. La apostasía completamente desbordada, los demonios realmente engañando realmente allá a las personas. Este hombre está ahorita en una cruzada en México, y las boletas son de lo más costosas. La más económica está desde 1.500.000 hasta 8 millones de pesos. Y una de sus seguidoras en México, entonces la siguiente imagen, le escribió allí al pastor y le dijo que por qué las boletas tan caras, que eso estaba muy caro los boletos, que Jesús predicaba y no cobraba. Le dijo simplemente esta persona allí en sus redes sociales al hermano Dante Gebel. ¿Y qué le respondió el hermano Dante Gebel? Yo no soy Jesús, por eso te cobro. Imagínense hasta dónde estamos llegando. Herejías y apostasías. Y algunos dicen, ay, es que a mí me gustan las prédicas de Dante Gebel, eso me llenan. Pues claro, te llenan de emocionalismo, de almaticismo y de gnosticismo y de todas las cosas del mundo, porque eso es lo que tienen esos mensajes. No son mensajes bíblicos. Créeme por las escrituras que no son mensajes alineados a la palabra de Dios. Tengo otra imagen ahí, no sé. Aquí está el obispo que les decía, el pastor pentecostal, presentando a su bello esposo allí en pleno funeral. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces por eso le digo, si el apóstol Pablo, que hace 2000 años estaba hablando a los Gálatas de que no había otro evangelio, ¿será que el apóstol Pablo se imaginó hasta dónde iban a llegar estos sinvergüenzas, estos hermanos? Yo creo que el apóstol Pablo hubiera rasgado sus vestidos. Pero esto es lo que estamos viendo hoy en día. Los postreros días se levantará la apostasía, la destrucción, las herejías que están llevando a muchos directamente al infierno, directamente. Y lo más triste es que muchos están siguiendo sus disoluciones. Y las iglesias bíblicas, las pocas iglesias bíblicas que hay, ¿cómo están? Hoy está llena la iglesia, pero hay veces que nos habemos 3, 4, 5 personas, porque las personas no quieren escuchar el verdadero y correcto evangelio. Tengo más imágenes ahí. Esto lo vimos hace 8 días. Los hermanos que están, la iglesia que vende terrenos en el cielo, hace 8 días lo estuvimos viendo esa iglesia que vende terrenos en el cielo. Yo me imagino que alguno de ustedes ya llamó a separar su terreno para que usted quede vecino de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Qué barbaridad! Y yo decía esta mañana que estábamos viendo un video con mi esposa esta mañana, un documental de la iglesia La Luz del Mundo. ¿Cuántos han escuchado la iglesia La Luz del Mundo en México? Es una iglesia bastante grande, tiene más de 5 millones de seguidores y su líder es Nazán Joaquín García. Él dice que es un apóstol de Dios y que Dios en un sueño le reveló que él era el ángel del Apocalipsis.
Y la gente se cree todo este cuento y lastimosamente por 2 dinastías, porque esta iglesia es de antigüedad más o menos del año 1920 hacia acá, por 2 dinastías ellos han abusado de las mujeres, reclutan a las niñas de 14 años en adelante y las tienen realmente como sus doncellas para después abusar sexualmente de ellas. Y este hombre en la actualidad está preso en una cárcel en los Estados Unidos con más de 26 investigaciones por violación, por lavado de activos, por trata de personas. Está allí purgando una cárcel y desde la cárcel sigue liderando la iglesia y envía cartas a las iglesias en todo el mundo diciendo, y ahora se cree el apóstol Pablo porque dice que en sus prisiones, recuerda que Pablo hablaba en sus 4 cartas carcelarias, Pablo decía, vivo en mis prisiones, pues el hombre ahora se cree el apóstol Pablo. Aquí en Bogotá hay tres iglesias de la luz del mundo y no le doy la dirección porque de pronto algún hermano le da por irse para ese lugar, pero qué triste que estemos viendo realmente todas estas cosas en nuestros tiempos. ¿Tengo más imágenes? Creo que no, gracias. Entonces dice la escritura que estábamos leyendo, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, ¿quiénes son esos mentirosos según Pablo que tienen su mente cauterizada? Son personas insensibles, son falsos predicadores, falsos maestros, falsos apóstoles que han tomado la piedad como fuente de ganancia. Siempre que encontramos todas estas herejías y todo esto, apuntan hacia dónde? Pues ellos están buscando un lucro y son los que dicen, tú quieres ser bendecido, ¿qué tienes que hacer? Trae tu diezmo, tu semilla, tu pacto, tu primicia. Y se inventan todas estas cosas para manipular. Que el Señor nos guarde de caer en todo eso. Pero encontramos que el Señor Jesús también nos advirtió acerca de esto. Mateo 24:24. El Señor Jesús allí, ¿cuántos hemos leído Mateo 24? Señales antes del fin, nos habla de las guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pestilencias. Esta semana les envié en el devocional acerca de las hambrunas en Manila, Filipinas, acerca de las personas que allí más del 70% de la población está en extrema pobreza y ellos han llegado al punto de reciclar la comida. Eso es lo que se conoce como el PAC. Ellos recogen de los restaurantes los sobrantes de pollo, los llevan allí, los juegan, los sazonan y de nuevo nuevamente va para adentro. Imagínense, y nosotros a veces somos desagradecidos. Ay papi, otra vez pollo, uy qué pereza. Otra vez carne, no, ya estoy hasta aquí de comer carne. Entonces aprendamos a ser agradecidos con lo que el Señor nos da, porque son señales de los últimos tiempos acerca de las hambrunas. Pero Jesús también nos advirtió acerca de las herejías y de los falsos profetas. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Muchos falsos cristos se han levantado a lo largo de la historia. Muchos. Cayendo realmente en ese error y en ese engaño, el cual es un tropiezo para el evangelio. Romanos 2:24. Y por causa de todo ese falso evangelio, por causa de todas esas mentiras, mire lo que está pasando, según lo dice Pablo a la iglesia de Roma. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es glorificado entre los gentiles, blasfemado. Hay personas que no quieren saber del evangelio, no quieren escuchar el evangelio por causa de las herejías. Esta semana, el día miércoles, yo en mi trabajo, saben que yo soy distribuidor de productos lácteos y llevo domicilios a algunas viviendas en el norte. Y esta semana tuve la oportunidad, usualmente lo hago cada 8 días, de visitar a esta actriz, se llama Marulla Mayusa. Los que somos de la época del 70 al 80 sabemos quién es ella, ¿sí recuerdan? Dejémonos de vainas. Y llegué a entregarle su domicilio a ella y pues yo hablo bastante con ella y como cosa rara me cogió de la mano y me entró y me sentó allá en su sala. Y me fue sirviendo una tazada de caldo. Me dijo, venga, tómese una tazadita de caldo. Y yo empecé a tomarme el caldo y pues yo observé su apartamento y tenía muchas cosas de idolatría de la India y yo me estaba tomando el caldo y yo dentro de mí cavilaba cómo hago para exponer el evangelio a esta mujer. Y yo, Señor, dame sabiduría, y un sorbo de caldo. Señor, dame sabiduría y un sorbo de caldo. Pero empecé a predicarle el evangelio a esta mujer, a citarle cosas de la Biblia. Y cuando yo le comencé a citar la Biblia me dijo, ¿sabe algo? No me hable la Biblia porque es que la Biblia tiene más mentiras que verdades.
Y le dije, no, eso no es así. Y le cité Juan 7:38, el que cree en mí como... Y entonces empezaba a citarle versículos, pero ella tenía sus argumentos humanos. Porque me decían, no, yo alguna vez fui a una iglesia y esos pastores no hacen sino hablar de plata y de esto y de lo otro. Y yo le decía, sí, usted tiene razón, pero la Biblia nos advierte acerca de todo esto. Y empecé tratando de quitar los argumentos que ella tenía versus los argumentos, obviamente, de la palabra de Dios. Y bueno, fue un comienzo, me tomé mi caldo tranquilo, porque donde yo siga hablando, me quita hasta el caldito y me saca de acá. Pero me tomé mi caldo tranquilo, dije, ya gracias al Señor me ha dado pie para seguirle predicando el evangelio del Señor Jesús. Y oramos por esta mujer, porque lo que sabemos es que está obviamente ausente de la vida de Dios, y tal vez como ella y muchas personas necesitan simplemente conocer las verdades del evangelio de Dios. Por eso le digo, nosotros tenemos una gran responsabilidad de ser esos voceros realmente de Cristo. No espere a que el pastor vaya y le hable a las personas. Tú y yo tenemos en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, personas que no conocen de Dios, pero a veces nos cruzamos de manos. Bueno, gloria a Dios, ya el Señor nos salvó y pare de contar. Pero realmente afuera hay mucha necesidad, muchas personas que realmente necesitan de Dios. Entonces tenemos obviamente que nosotros hablar en cuanto a la defensa del evangelio, y eso lo decía Pablo en Filipenses 1:17. Decía Pablo, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y claro, cuando a mí alguien me habla mal del evangelio, yo escucho respetuosamente, pero inmediatamente estoy buscando la cita bíblica para poder contrarrestar los argumentos que tiene el mundo. Porque 2 Corintios 10:5, recuerde que dice que derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La única forma que tú y yo tenemos de contrarrestar los argumentos que tiene el mundo, ¿cómo es? Por medio de las escrituras, de la palabra. Por eso es importante que usted medite las escrituras, que usted se aprenda las escrituras, empieza a memorizar versículos bíblicos. No, pastor, es que yo para memorizar soy malo, pero seguro que esa canción que está sonando por ahí de fondo, esa canción sí se la sabe más de uno, y no porque se lo haya propuesto, sino porque tanto escuchar a veces canciones, ¿qué pasa? Que se nos empiezan a quedar en nuestro subconsciente. Entonces memoricemos la palabra de Dios. Comience por alguna vez le decía a un hermano, mire, le doy este versículo para que se lo aprenda. No, pastor, está muy largo. Entonces comience por el más corto. ¿Cuántos saben cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró, Juan 11:35, apréndase ese. Jesús lloró, Juan 11:35, y lea el contexto, ¿por qué Jesús lloró? Entonces usted va a leer que el contexto es allí en la muerte de Lázaro, de su amigo. Jesús lloró porque Él es compasivo, porque vio el dolor que había en Marta y en María. Y usted va aprendiendo las escrituras, va asociando los eventos bíblicos con los versículos bíblicos que pasaron, y es la forma como usted puede estudiar. Pero mire, yo le encarezco, le suplico, como hacía Pablo, medite las escrituras, aprenda las escrituras para que usted pueda hablar y predicar el evangelio de Cristo. No estoy diciendo que ustedes todos van a ser pastores o evangelistas, no, pero es la forma como Dios lo hace, de predicar. Recuerden Mateo 28, la gran comisión dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos hacemos parte de esa gran comisión, pero la pregunta es, ¿te has discipulado? ¿Te estás discipulando realmente en la iglesia? Pues tienes que realmente hacerlo. Continuando con nuestro mensaje acerca de las herejías versus el evangelio, vamos a ir a Judas 3. ¿Sí saben quién es este Judas que habla la escritura? ¿Quién? ¿El que entregó a Jesús? ¿El que lo vendió por 30 monedas de...? No, el medio hermano del Señor Jesús. ¿Y el otro hermano cómo se llamaba? Santiago o Bernabé. Judas 3. Judas no tiene sino un solo capítulo, entonces el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice Judas, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Cuál es la orden de Judas? Que contendamos, no que nos agarremos, no es que vamos a ir a agarrarnos con el mundo y cogerlos a Biblia y es que yo tengo la razón, no, con argumentos bíblicos contendemos, que contendáis con argumentos bíblicos para contrarrestar esas herejías. Judas, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado como
encubiertamente, sigilosamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. La Biblia nos habla de la predestinación y yo les he predicado y les he enseñado acerca de la predestinación, los que Dios predestinó. Hay unos que están destinados para salvación y otros para condenación, pero como nadie lo sabe, debemos caminar en fe. Porque no puede ir uno, bueno, pues si Dios me destinó para salvación, pues entonces me va a salvar. Y si voy a ser condenado, entonces ¿para qué voy a la iglesia? No, caminamos en fe, porque Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos tener fe para agradar realmente a Dios. Y cuando hablo de fe, estoy hablando de la fe bíblica, no la fe como la tiene el resto del mundo, porque el musulmán tiene fe, el budista tiene fe, el católico tiene fe. Y no es esa fe la que nos muestra la Biblia, sino la fe en ¿quién? En el unigénito Hijo de Dios. Entonces dice que desde antes habían sido estos hombres destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces están tomando el libertinaje. El Señor nos ha dado libertad, mas no libertinaje. Entonces guardemos nuestro corazón, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero encontramos también que el aumento de las herejías y la apostasía son una señal clara de la segunda venida de Cristo. Muchos a veces nos gusta hablar los temas escatológicos que nos hablan de los últimos tiempos, y a veces llegan muchas personas nuevas a la iglesia, o a veces los jóvenes, pastor, venga, explíqueme quiénes son los 4 ángeles y quieren saber todas estas cosas. Pero si queremos saber señales de la venida de Cristo, mire lo que nos dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué tenemos que hacer? Estar firmes en la palabra de Dios, no dejarnos mover. ¿Qué es que trae una nueva revelación? No, pues cójala para usted. Pero no es que usted va a prestar el oído a ver qué me dice Dios. O voy a la iglesia ministerial de Jesucristo porque es que allá sí me revelan, allá sí me hablan al oído. Y eso es lo que hacen. ¿Y cómo es esa iglesia? Entre semana completamente abarrotada de personas, porque van a que les adivinen. Eso significa, eso también tiene que ver con las herejías, que es la adivinación. Y claro que le pueden adivinar a usted muchas cosas, pero detrás de eso hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces guarde su corazón. Entonces dice que no nos dejemos mover de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo tenía tanta fe que él creía que en su generación el Señor iba a regresar. Y han pasado 2000 años. Y dice la Biblia que por ahí andan muchos burladores diciendo, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Llevan diciendo años que Cristo viene, y mentiras, Cristo no va a venir. Pues Pablo tenía esa fe, decía que nos dejemos mover en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y si lo decía Pablo hace 2000 años, ¿qué podemos decir hoy en día? El Señor está cerca y las señales se han cumplido, las guerras, rumores de guerras, como nunca antes. El mundo actual se encuentra al borde realmente casi de una tercera guerra mundial, de hambrunas, de que estalle una guerra nuclear que puede acabar realmente con parte de la humanidad. Y nosotros somos testigos presenciales de esos acontecimientos. La humanidad está presenciando, pero ¿qué están haciendo? Aborreciendo a Dios. Vino la pandemia y a unos les enseñó cosas y a otros no. Pero hoy en día vemos que después de la pandemia la gente se volvió más violenta, más intolerante. Salga usted, nosotros los que conducimos vehículo, salga usted y cierre a una volqueta, a un carro a la basura, ¿y qué cree que le va a pasar? Corra por su vida, porque la gente se ha vuelto intolerante, la sociedad ha abandonado realmente a Dios después de esa pandemia, y la humanidad no aprendió. Hay más maldad, hay más violencia, más ladronismo, en otras partes hay hambrunas, la corrupción que está realmente al borde. Ayer veíamos en los que vieron la marcha hasta el 20 de julio y la indecencia de un presidente de llegar tarde a un evento, del irrespeto a la fuerza pública.
y llegó como si viniera completamente amanecido. Esa es la sociedad a la que estamos expuestos realmente hoy en día. Entonces continúa diciendo Pablo que nadie nos engañe ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, como en el sentido de que el Señor está cerca. Versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera. Y mire lo que dice Pablo, dice: porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor Jesús por segunda vez, sin que antes venga. Mire que nos da dos señales. Sin que antes venga, número 1, la apostasía, y número 2, se manifieste el hijo de perdición, el hijo de pecado. Les hago una pregunta: ¿tenemos la apostasía en nuestros días? Lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando, la tenemos. Y vuelvo y le digo, eso es solo el principio, y vamos a ver más cosas vergonzosas que se van a levantar en esos últimos tiempos. Cosas impresionantes del supuesto pueblo de Dios, apostasías y herejías como nunca antes. Entonces la primera señal ya la tenemos, y la segunda es que se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién está hablando? ¿A quién se refiere? Recuerde que antes de Cristo, ¿quién viene? El anticristo, el hombre de pecado. Ahorita como nunca antes, la ONU, la Unión Europea, todos los presidentes, muchos gobiernos que está diciendo, se necesita un gobernante mundial. Todos lo dicen. Ahorita tenemos como ejemplo el presidente Bukele allí en El Salvador, y todos dicen: se necesita un Bukele en el mundo entero. Ahorita el alcalde de Bucaramanga, que es un pastor, pues aparentemente está haciendo bien las cosas y lo llaman como el Bukele colombiano. Pero muchos gobiernos, muchas entidades están optando porque venga un gobernante mundial, y según las profecías bíblicas, claro que va a venir ese hombre. ¿Y qué va a hacer? Va a engañar, porque aparentemente vendrá, como dicen, con carita de oveja, pero realmente será un lobo disfrazado, y va a engañar al mundo, y aun si fuere posible a los escogidos. Así que vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Hasta este punto, ¿me están entendiendo la enseñanza? Gloria al Señor, que entiendan, que la atesoren en su corazón, que como dice Santiago 1:22, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, que lo pongamos por obras, que crezcamos en nuestro conocimiento bíblico. Entonces, para ir culminando, Tito 2:1, la carta de Pablo a Tito, dice, o más bien la pregunta: ¿cuál sería nuestra posición, nuestra postura como cristianos frente a las herejías que estamos viendo de la apostasía? Entonces nos dice Tito 2:1, dice: pero tú habla, está hablando a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a ¿qué? ¿Al mundo? ¿A la filosofía? ¿A los gobiernos? Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo a ¿qué? A la sana doctrina. Miren a dónde está la sana doctrina. Aquí está, ahí está. Escudriñemos las escrituras, porque dice que tenemos que hablar, y esto fue una carta de Pablo a Tito, pero también a nosotros los predicadores bíblicos. Dice: pero nosotros debemos de hablar de acuerdo a lo que está, a la palabra de Dios. Ay, es que ese pastor habla mucha Biblia. Pues gloria a Dios que hable la palabra de Dios, pero hay predicadores que ni siquiera citan hoy en día las escrituras, y hablan muy bonito, palabras decorosas, y vamos a conquistar el mundo, y Colombia para Cristo, y México para Cristo, y tú estarás prosperado, bendecido, en victoria. Y la gente que dice: amén, eso es lo que necesito. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que hablar conforme a la sana doctrina. Por eso aquí le podemos hablar de todos los temas. A veces algunos de ustedes me dicen: pastor, ¿por qué no habla de la familia? ¿Por qué no habla del Halloween? ¿Por qué no habla del culto a María? Y claro que a veces lo hacemos, porque yo recibo las sugerencias de ustedes, porque tenemos realmente muchísimo tema para hablar, y la mayoría de mensajes buscamos un título que sea bíblico y lo sazonamos con evidencia bíblica. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Entonces aquí nos está dando la clave de cómo contrarrestar las herejías, las falsas enseñanzas, es a través de la sana enseñanza, de la sana doctrina. Cuando yo empecé a caminar en el Señor, recuerdo que yo preguntaba que qué era sana doctrina, y le decían: ¿su iglesia predican Padre, Hijo, Espíritu Santo? Sí. Eso es sana doctrina. Yo creía eso por mucho tiempo. No, ahora encontramos que la sana doctrina realmente abarca todo el compendio bíblico. Segunda Timoteo 1:13:
dice Pablo a Timoteo, retén. ¿Qué es retén? Uy, pastor, cuando lo cogen a la policía allá, todos esos policías allá, esos son retén. No, está hablando de retener. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Qué buena recomendación le está dando Pablo a Timoteo. Le dice, retén esas sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Un consejo que tenemos, retener las sanas palabras que oímos. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2, dice, retener lo bueno y desechad lo malo. Si de pronto usted no está de acuerdo con algo de este mensaje, pues deséchelo o fíltrelo a través de las escrituras, como hacían los hermanos de Berea en Hechos 17:11, que ellos corroboraban con los manuscritos que lo que hablaba Pablo y Silas estaba de acuerdo a las escrituras. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando alguien me habla de Dios, bueno, digo qué bueno, pero yo estoy examinando con la lupa puesta a ver qué es lo que está hablando realmente esta persona. Y sí, hay predicadores que aún hoy en día son hombres de Dios y hablan realmente la palabra de Dios. Son pocos, pero aún los hay. 2 Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire la recomendación, y la tomamos como iglesia y como pastor, que prediques. ¿Qué tenemos que predicar? La palabra. ¿Qué le predicamos acá? ¿De qué son los estudios bíblicos? De la palabra. Entonces estamos haciendo caso a la recomendación que Pablo le da al joven predicador Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. ¿Qué tenemos que hacer? Reprender, exhortar y redarguir. Ay, pastor, es que a mí no me gusta. No, pues tiene que gustarle. Dice, con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo, yo creo que ese tiempo es ahora, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Es ese tiempo? Cuando hacemos un análisis de todas esas herejías, de todas esas mentiras, de todos esos falsos predicadores, de todas estas sinvergüencerías que encuentran. Es que mire, yo me pongo a ver videos con mi esposa, nos podemos ver documentales y queda uno aterrado. Esta mañana nos levantamos a las 6 con mi esposa, nos fuimos a la sala, nos tomamos un café, duramos como 40, casi 50 minutos hasta las 7 de la mañana, prácticamente viendo este documental acerca de la luz del mundo, de las demandas que tienen, de todas las falsas herejías, y uno dice, oiga, qué tremendo que estos sinvergüenzas se presten para eso. Pero más tremendo y más triste es ver que muchos siguen sus disoluciones porque no filtran la palabra, no siguen las recomendaciones tan sencillas que está dando Pablo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que vendrá la apostasía, las herejías. Dice, sino que teniendo comezón de oír. Tenga cuidado con eso. El día que usted se vaya a esta iglesia, le bendecimos, pero si usted se va es porque me dice, pastor, nos fuimos para otro barrio, para otra ciudad, y la recomendación que le damos, ¿cuál es a los hermanos? Busque una iglesia bíblica y congréguese, pero por favor no deje de congregarse, porque lo peor que le puede pasar a un cristiano es quedarse en la comodidad de su casa y que su pastor se lo vuelva el del YouTube, el pastor Dante y el pastor Pepito y el pastor Juanito, y no van a aprender absolutamente nada. Entonces dice que sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Habla de muchos, conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propias pasiones. Y todas esas pasiones y concupiscencias, ¿a dónde terminan? En el dinerito, en la platica, porque son amadores. El dinero no es malo, dice 1 Timoteo 6, 9 y 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero en sí es bueno porque el dinero en sí tiene un beneficio. Tú y yo trabajamos, yo me esfuerzo para que mi hija poderle brindar su universidad, para poderle brindar un buen futuro a mi esposa, a mis hijos, que en mi casa todo esté en orden. El dinero en sí tiene un beneficio, pero lo malo es el amor al dinero, que dice la palabra que por lo cual codiciando muchos se desviaron de la fe. Y a veces el crecimiento tristemente trae eso. Y yo creo que será la razón por la que el Señor nos ha permitido en estos 8, casi 9 años que llevamos de iglesia, de mantenernos así siempre unos pocos. Porque sí, la iglesia comienza a crecer, ¿y qué pasa? Que el crecimiento trae, pues sin quererlo, y eso que nosotros, gracias a Dios, no manipulamos, no exigimos diezmos, porque sabemos que los diezmos era para el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el alfolí no es el ofrendario. ¿Qué es el alfolí, los hermanos antiguos? El alfolí era un granero, un almacén.
Y en muchas iglesias sacan Malaquías 3:10, porque malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Y empieza la gente a dar su dinero, obviamente unos por obediencia y otros por temor. Pero nosotros sabemos como iglesia que los diezmos era del Antiguo Testamento, que el diezmo jamás fue dinero. Es una enseñanza que nosotros tenemos y lo enseñamos y los ponemos. Entonces dice que teniendo comezón de irse amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Versículo 4 dice, y esto es lo triste, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Y es lo que estamos encontrando hoy en día, mensajes humanistas. Y a la gente le gusta. Vuelvo y le digo, el tour que está haciendo este hermano Dante Gebel por allí por México, eso es abarrotado y no importa que la boletería sea cara. Y la gente ríe y juá, y qué chévere que estuvo. Pues claro, la persona fue a ser entretenido, pero no le están predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Apartarán el oído de la verdad? Qué triste es que un cristiano ya no le sea suficiente la palabra de Dios. Para mí, y no lo digo en calidad de pastor, lo digo en calidad de cristiano, de persona, la Biblia es maravillosa, es un libro precioso que nos edifica, que nos redarguye, que nos instruye, que me enseña. Es un libro realmente maravilloso. Y yo tuve que perder casi 8 años de mi vida en la primera iglesia donde no nos enseñaban la Biblia, donde todo era lo que decía el pastor, amén, amén y aleluya y gloria. No el pastel, sino el pastor. Estoy pensando en el pastel de cumpleaños de Natalia. Entonces, obviamente, pero ¿qué pasó? Que tuvieron que pasar 8 años para yo darme cuenta y decir, oiga, el error, tal vez la iglesia esté cometiendo un error, pero yo estoy cometiendo un doble error, porque no estoy escudriñando la palabra de Dios. Y desde el 2010 me propuse en mi corazón de estudiar la palabra de Dios. Y comencé y no he terminado, porque ese aprendizaje nunca uno lo va a terminar, porque la Biblia es tan profunda que nunca no alcanzamos a entender las grandezas y la magnitud realmente de nuestro Dios. Versículo 5 le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las bendiciones. Las aflicciones, me gusta que estén atentos. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Es una recomendación para las personas que quieren predicar el evangelio. Gloria a Dios por esa palabra. Tito 1:10, vamos terminando, vamos concluyendo. Dice, porque aún hay muchos contumaces. Les expliqué alguna vez qué es un contumaz. ¿Sí recuerdan qué es un contumaz? Es una persona que está firme en su conducta errónea. O sea que un falso pastor, présteme atención, un falso pastor, un falso predicador es un contumaz, porque es una persona que está firme en su error y de ahí no se salen. Y le pueden mostrar con la escritura y ellos están firmes, porque como ellos ven el crecimiento, ven la prosperidad aparentemente, entonces ellos piensan que lo que están haciendo está aprobado por Dios. Y por eso dicen, Dios me dijo que yo era el apóstol, que yo era el profeta. Otros dicen que es el ángel de Dios y se inventan una cantidad de cosas que están sacados del contexto realmente bíblico. Dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿A qué van a las casas? Recuerda que les hablé el caso de un pastor que iba a las casas de los hermanos. Entonces iba a la casa del hermano Gilbert, oiga, ese televisor tan bonito, y yo no tengo televisor, ese televisor se vería bien en mi sala. Y iba este desgraciado, perdónenme la palabra, porque sí, cuando uno tiene la gracia de Dios, pero una persona que no tiene la gracia de Dios es un desgraciado. Suena feo, pero es la realidad. Y iba esta persona a sacarse las cosas de los hermanos. Al uno le sacaba la licuadora, al otro la nevera, hasta a otro le quitaban la mujer. ¿Sí pasa eso o no suele pasar? Tristemente. Le pedimos perdón a los hermanos que han sido agraviados por esos falsos pastores, porque no es el evangelio que enseña la palabra de Dios. Nuestro Dios es bueno, es un Dios justo, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Y Dios no puede ser burlado. Los hombres pueden ser engañados, pero Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y ay, porque dice la palabra que muchos en aquel día, en el día del juicio, le dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos campañas, echamos fuera demonios, milagros. Y el Señor, ¿qué les dirá? Vengan para acá, les doy un abrazo.
les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y el último versículo: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos suavecitamente. Duramente, para que no se molesten los hermanos. Dice: para que sean sanos en fe. Tenemos que reprenderlos duramente. Por eso Pablo muchas veces hablaba con nombre propio, exhortando a los falsos predicadores. Porque algunas veces dirá: bueno, pastor, pero ¿usted por qué juzga? Porque hay pastores en las redes sociales que de pronto ellos con nombres propios y los señalan bastante. Pero ¿usted quién es para juzgar a los demás? No, dice la palabra que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Porque quizás se arrepientan. Oramos para que esas personas ojalá se arrepientan de su pecado, de su maldad, y se vuelvan a la Biblia con todo su corazón y empiecen a realmente a predicar las buenas nuevas de salvación. Porque necesitamos más predicadores. La Biblia dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero está hablando de obreros aprobados. Porque desaprobados, mire, vaya, búsquelos por montones. Necesitamos más predicadores. Así que oramos a Dios como iglesia, como hermanos, que Dios levante buenos predicadores que prediquen una sana doctrina, que nosotros estamos siendo instruidos en un correcto y un sano evangelio. Y para culminar, yo les he dicho, personas que se han ido de la iglesia, yo a veces les pregunto a los hermanos, o cuando no vuelven: venga, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué le disgustó? Y a veces le pregunto a las personas, y las personas que se han ido, es satisfactorio porque me dicen: no, pastor, la palabra muy coherente, muy eficaz, pero pues la verdad nos vamos a trastear o nos vamos. O sea, sí, son realmente cosas que no se pueden manejar, pero tenemos la satisfacción que muchas personas se han ido de este lugar a otro lugar y se han ido con buenas bases bíblicas. Porque es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón: instruirlos a ustedes como iglesia en las verdades del evangelio, para que podamos crecer sanamente. Mire, yo digo, si el Señor, cuando yo comencé mi caminar con el Señor, me hubiera permitido una iglesia bíblica, pues me hubiera evitado una cantidad de inconvenientes. Ahora también soy consciente que Dios me permitió ir a esas sectas, a esas falsas denominaciones, para aprender y para no hacer lo mismo que hacían ellos. Porque caímos con Charlie, caímos en una iglesia que, ay, Dios mío, eso, la iglesia no sé qué tiene, una manipulación, un comercio de la fe, le quitaban el carro a las personas, no hecho lo que la persona diera a pie, le iban quitando. Y las personas allí, y fue necesario haber ido a ese lugar, y le doy gracias a Dios, no por la sana enseñanza que me enseñaron, sino para corroborar con las escrituras, porque yo dije: no, esto está mal. Yo decía: esto no puede ser, y tuve que empezar a escudriñar. Decía: no, esto no es lo que enseña la Biblia. Y preciso, ahí está. Entonces, gracias al Señor por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, por sus familias. Le damos la recomendación: congréguense, crezcan en el evangelio, discípulesen, evangelicen, sean parte de la congregación y no se avergüencen del evangelio. Pónganse sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento a Dios en esta mañana. Padre precioso, Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por esa sana doctrina que tú nos permites traer como iglesia bíblica, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú redarguyes nuestros corazones, nos exhortas, nos alineas, nos diriges, Padre precioso. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Oramos por nuestros seres queridos que aún no te conocen, por aquellas personas, Señor, que tal vez están esperando que nosotros abramos nuestra boca para predicar las buenas nuevas de salvación. Te pedimos que pongas gracia, favor y denuedo, Señor, para que podamos impartir tu palabra, Dios. Oramos por Marulla Mayusa, Señor, para que tú abras su corazón, su vida, para que ella pueda conocer realmente tu verdadero evangelio, Dios. Gracias por el privilegio, la oportunidad que me diste, Señor, de ir a su casa a exponer la palabra de Dios. Te doy gracias en esta mañana por cada uno de nosotros, Dios. Gracias por mi vida, gracias por mi esposa, por mis hijos. Te pido que guardes mi corazón de toda altivez, de toda soberbia, de toda vanagloria, de todo engaño, Señor, que quiera venir, Señor. Nos cubrimos bajo tus alas, bajo tu sombra, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, que brille en todo lugar.
puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Invocará aquel en el cual no han